La lluvia cae sobre mi rostro como lágrimas que ya no puedo derramar. Mis manos tiemblan sosteniendo el pequeño bolso de cuero marrón que mi difunto esposo Roberto me regaló en nuestro 30º aniversario de bodas. Son las 4 de la tarde en Quito y la multitud pasa junto a mí como si fuera invisible. Una señora de 68 años sentada en la acera mojada, esperando. Siempre esperando. Eres una carga, mamá. Siempre lo fuiste. Las palabras de Elías aún resuenan en mis oídos como una bofetada que arde más que el frío de la altitud. Mi propio hijo. El niño que crié sola después de que Roberto muriera. El joven al que sostuve de la mano en cada pesadilla. Al que alimenté con mis propias manos cuando estaba enfermo. Ese mismo hombre me miró a los ojos hace 2 horas y me dijo que era un peso muerto en sus vidas. Mara, mi nuera, ni siquiera tuvo la decencia de fingir incomodidad. Sus ojos brillaban con una satisfacción cruel cuando Elías pronunció esas palabras venenosas. Ella siempre supo exactamente cómo manipular a mi hijo, cómo convertir su amor de madre en una cadena que podría usar para controlarme. Durante años observé en silencio cómo plantaba semillas de resentimiento en el corazón de mi niño. Cómo convertía cada gesto de cuidado materno en evidencia de mi naturaleza asfixiante. Pero cometieron un error fatal. Pensaron que era solo una vieja indefensa, una viuda solitaria que dependía completamente de su caridad. No sabían que durante los últimos 6 meses me he estado preparando para este momento. Cada conversación susurrada que escuché a través de las paredes, cada mirada de complicidad que intercambiaban cuando creían que no estaba observando, cada documento que revisaron en mi mesa cuando fingieron visitarme por amor filial. Yo sabía, siempre supe. La abogada Elisa Muñoz me advirtió que esto podría suceder. Doña Sonia, me dijo en su oficina hace 3 meses, las personas que planean internar a sus padres contra su voluntad rara vez se detienen ahí. Van a tratar de aislarla, hacerla sentir inútil, quebrar su resistencia emocional. En ese momento pensé que estaba siendo excesivamente dramática. Ahora, sentada en esta acera fría de Quito, entiendo que no fue lo suficientemente dramática. El plan de ellos era simple y cruel. Me trajeron en este viaje familiar a Ecuador bajo el pretexto de pasar tiempo de calidad juntos antes de que sea demasiado tarde. ¡Qué frase tan cargada de ironía amarga! Durante una semana entera me hicieron sentir especial, querida, necesaria. Elías me ayudaba a subir escalones que podía subir perfectamente sola. Mara me hablaba con esa voz dulce y condescendiente que reservaba para niños pequeños y mascotas. Incluso trajeron a mi nieta Lucia, de 16 años, quien me miraba con una mezcla de pena y confusión que ahora entiendo completamente. «Abuela», me susurró Lucia anoche en el hotel. «¿Estás bien? Papá y mamá han estado hablando mucho», en voz baja. Mi dulce nieta, la única que heredó la intuición de su abuelo Roberto, la única que aún me ve como una persona real y no como un problema a resolver. Pero esta mañana todo cambió. Después del desayuno, mientras caminábamos por el centro histórico de Quito, Elías y Mara comenzaron a caminar más rápido. Al principio pensé que era mi imaginación, que mis piernas de 68 años simplemente no podían mantener el ritmo. Luego me di cuenta de que era intencional. Cada vez que yo me acercaba, ellos aceleraban. Cada vez que llamaba sus nombres, fingían no oírme. La multitud era densa, típica de un sábado por la tarde en el centro de la ciudad. Turistas mezclándose con locales, vendedores ambulantes gritando sus productos, el aroma de fritadas y empanadas flotando en el aire húmedo. Era fácil perderse, fácil desaparecer entre tantas caras desconocidas. Y entonces sucedió. Me detuve en una esquina, jadeando por el esfuerzo y la altitud, buscándolos con la mirada.
Los vi a unos metros de distancia, sus cabezas juntas, hablando, urgentemente. Mara señaló en mi dirección y Elías asintió. Mi corazón se hundió cuando entendí lo que estaba pasando. Se acercaron a mí con expresiones que pretendían ser de preocupación, pero que no podían ocultar la determinación fría en sus ojos. «Mamá», dijo Elías, tomando mi brazo con más fuerza de la necesaria. «Necesitamos hablar. Estás cansada», añadió Mara con esa voz falsa que había perfeccionado durante años. «Deberías quedarte aquí y descansar mientras nosotros terminamos de hacer las compras». «No estoy cansada», protesté, aunque mi respiración era laboriosa. «Puedo continuar». Fue entonces cuando Elías me miró con una frialdad que nunca había visto en sus ojos, ni siquiera en sus peores momentos de adolescencia rebelde. «Eres una carga, mamá. Siempre lo fuiste. No podemos seguir arrastrándote por toda la ciudad como si fueras una niña pequeña». Las palabras me golpearon como puños físicos. A mi alrededor, la vida continuaba normalmente. La gente pasaba, los vendedores gritaban, los niños reían. Pero para mí, el mundo se había detenido completamente. «Elías», susurré, mi voz apenas audible por encima del ruido de la calle. «Quédate aquí», dijo Mara, señalando un pequeño banco de concreto bajo un toldo desgastado. «Regresaremos por ti en 1 hora». Antes de que pudiera responder, se dieron la vuelta y se perdieron entre la multitud. Los seguí con la mirada hasta que sus figuras se desvanecieron completamente, tragadas por el mar de cuerpos en movimiento. Aquí estoy. Han pasado 12 horas desde entonces, y la tarde se ha convertido en noche, y la noche en madrugada, y la madrugada nuevamente en día. La lluvia ha sido mi única compañía, empapando mi ropa, enfriando mis huesos, lavando las lágrimas que finalmente comencé a derramar cuando me di cuenta de que no iban a volver. Pero mientras estoy aquí sentada, mientras mi cuerpo tiembla por el frío y mi corazón se parte por la traición, una sonrisa pequeña y amarga comienza a formarse en mis labios, porque ellos no saben lo que les espera cuando regresen a casa. No saben que la casa ya no les pertenece. El olor a café recién molido solía llenar mi cocina cada mañana a las 6 en punto. Era mi ritual sagrado desde que Roberto murió hace 8 años, la única constante que me mantenía anclada a la realidad cuando el silencio de la casa se volvía demasiado ensordecedor. Mi casa de 2 plantas en la colonia Roma Norte, con sus paredes de talavera azul y su jardín lleno de bugambilias que planté con mis propias manos durante 30 años de matrimonio. Cada mañana me levantaba, ponía la cafetera italiana que Roberto me trajo de un viaje a Milán y me sentaba en la mesa de la cocina donde habíamos desayunado juntos durante décadas. Las mismas sillas de madera, el mismo mantel bordado que mi madre me regaló cuando me casé, la misma vista hacia el pequeño patio donde Roberto construyó un columpio para Elías cuando tenía 5 años. Después de jubilarme de mi trabajo, como maestra de primaria, esa casa se convirtió en mi universo entero. 42 años enseñando a niños de primer grado, viendo sus caras iluminarse cuando finalmente entendían cómo formar las letras, cómo sumar números, cómo leer sus primeras palabras. Generaciones de pequeños que me llamaban maestra, Sonia, con esa mezcla de respeto y cariño que solo los niños saben dar. Cuando Elías se casó con Mara hace 10 años, yo estaba genuinamente feliz. Mi hijo había encontrado a una mujer inteligente, ambiciosa, con un título en administración de empresas y planes para el futuro. Era todo lo que yo nunca pude ser, criada en una época donde las mujeres soñaban más pequeño y se conformaban con menos. «Suegra», me decía Mara en esos primeros años, «usted ha sido como una madre para mí. Mi propia madre murió cuando yo era muy joven». Sus ojos se llenaban de lágrimas cada vez que contaba esa historia,
y mi corazón maternal se expandía para incluirla. Le enseñé a cocinar los platillos favoritos de Elías. Compartí con ella las fotos de la infancia de mi hijo. La incluí en cada celebración familiar como si fuera mi propia hija. Qué ingenua fui. Los cambios comenzaron sutilmente, como la mayoría de las traiciones. Primero fueron comentarios aparentemente inocentes sobre lo grande que era mi casa para una sola persona. Doña Sonia, esta casa tiene tanto espacio desperdiciado. Roberto, que en paz descanse, estaría triste de ver estos cuartos vacíos. Luego vinieron las sugerencias de que tal vez sería más seguro para mí vivir en un lugar más pequeño, más manejable para mi edad. Elías comenzó a visitarme con más frecuencia, pero sus visitas se sentían diferentes. Ya no se sentaba conmigo en la cocina para platicar sobre su trabajo, sobre sus proyectos, sobre la vida. En cambio, caminaba por la casa como si la estuviera evaluando, tocando muebles, mirando las paredes con esos ojos calculadores que había heredado de su padre para los negocios, pero que nunca pensé que usaría conmigo. «Mamá», me dijo una tarde hace 6 meses. «Mara y yo hemos estado pensando. Esta casa es demasiado para ti. Los escalones, el jardín, el mantenimiento. ¿No crees que sería mejor buscar algo más apropiado para tu edad?» «¿Apropiado para mi edad?», repetí, sintiendo cómo algo frío se instalaba en mi estómago. «¿Qué significa eso exactamente?» «Un lugar donde puedas tener compañía», intervino Mara, con esa sonrisa que había perfeccionado. Dulce por fuera, pero con algo afilado por debajo. «Hay lugares muy bonitos ahora, con enfermeras, actividades, gente de tu edad. Residencias geriátricas, asilos, lo que fuera que los llamaran ahora». Yo sabía exactamente de qué estaban hablando. «No necesito compañía», les dije firmemente. «Tengo a mis amigas del club de lectura, tengo mi jardín, tengo mis rutinas. Esta es mi casa». «Nadie está diciendo que no lo sea», dijo Elías, pero sus ojos no me miraban cuando hablaba. «Solo estamos preocupados por tu seguridad». Esa noche, después de que se fueron, me quedé despierta hasta muy tarde, escuchando los sonidos familiares de mi casa. El tic-tac del reloj de péndulo que Roberto heredó de su padre. El crujido de las vigas de madera que habían sido testigos de tantas noches de amor y de llanto. El murmullo distante del tráfico en la calle. Estos sonidos eran mi lullaby, mi conexión con una vida que había construido ladrillo por ladrillo, recuerdo por recuerdo. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Al día siguiente llamé a Elisa Muñoz, la abogada que había manejado los asuntos legales de Roberto después de su muerte. Una mujer inteligente y directa que nunca endulzaba la verdad. «Doña Sonia», me dijo después de escuchar mi historia, «lo que me está describiendo es un patrón muy común. Sus seres queridos están haciendo lo que llamamos preparar el terreno. Primero la hacen sentir incapaz, luego indefensa, luego dependiente. El siguiente paso suele ser tomar control de sus finanzas y propiedades por su propio bien». «¿Pero pueden hacer eso?», pregunté, mi voz temblando ligeramente. «Es mi casa, mi dinero, mi vida. Legalmente no pueden hacer nada sin su consentimiento mientras usted sea mentalmente competente. Pero hay formas de presionar, de manipular, de hacer que una persona sienta que no tiene opciones». Elisa se inclinó hacia adelante, sus ojos serios. «Mi consejo es que se prepare, documente todo, proteja sus activos, tenga un plan de respaldo». Y eso fue exactamente lo que hice. Durante los siguientes meses, mientras Elías y Mara intensificaban su campaña de preocupación, yo trabajaba en silencio con Elisa. Revisamos mis testamentos, organizamos mis cuentas bancarias, documentamos
cada conversación sospechosa. Instalé pequeñas grabadoras en las habitaciones principales de mi casa, no para espiar, sino para protegerme. Fue así como los escuché esa noche de marzo. «No podemos seguir esperando», dijo Mara, su voz clara, a través de la puerta de mi habitación. Pensaban que estaba dormida. «Cada mes que pasa es dinero que se va en mantenimiento de esta casa enorme». «Lo sé», respondió Elías, «pero no puedo simplemente obligarla». «¿Por qué no?» «Ella no va a vivir para siempre, y cuando se muera, toda esta propiedad va a ser nuestra de todas formas. ¿Por qué esperar?» «Porque es mi madre, Mara, tu madre que te ha manipulado emocionalmente toda tu vida, tu madre que nunca te dejó crecer completamente, tu madre que se interpone entre nosotros desde el día que nos casamos». El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier palabra, porque significaba que Elías estaba considerando lo que ella decía. Mi propio hijo, el niño que había criado con tanto amor, estaba sopesando la idea de traicionarme por conveniencia económica. «Hay ese lugar en Cuernavaca», continuó Mara. «Casa de descanso con vistas hermosas, muy respetable. Podríamos decirle que es temporal, solo hasta que se acostumbre. ¿Y si se niega? Entonces la llevamos de viaje. Algo emotivo, familiar, y cuando regresemos, le mostramos que ya tomamos la decisión por ella. Hechos consumados. Para ese momento ya será demasiado tarde para protestar. Esa fue la noche que decidí que no sería víctima de su plan. Esa fue la noche que comencé a planear mi propia venganza. La mañana siguiente desperté con una claridad que no había sentido en meses. Mientras preparaba mi café ritual, ya no era la misma mujer que había sido la noche anterior. Las palabras de Mara habían actuado como un despertar brutal, pero necesario. Tu madre que te ha manipulado emocionalmente toda tu vida. La ironía era tan afilada que casi me hizo reír. Me senté en mi mesa de siempre, pero esta vez no para lamentarme por la soledad o añorar el pasado. Esta vez para planear mi futuro. Un futuro donde yo tendría el control. La primera llamada fue a Elisa Muñoz. «Necesito verla hoy», le dije sin preámbulos. «¿Pasó algo, doña Sonia?» «Sí. Pasó que dejé de ser una víctima». En su oficina, 2 horas después, le reproduje la grabación de la conversación nocturna. Vi cómo la expresión de Elisa se endurecía con cada palabra, cómo sus manos se tensaban sobre el escritorio cuando Mara habló sobre el asilo de Cuernavaca. «Esto cambia todo», murmuró Elisa cuando terminó la grabación. «Ahora tenemos evidencia de conspiración para coacción y posible fraude. ¿Qué opciones tengo?» «Muchas más de las que ellos creen». Elisa abrió una carpeta gruesa llena de documentos. «Su casa está únicamente a su nombre. Correcto. Sus cuentas bancarias también. El problema es que su hijo tiene poder notarial limitado, que usted le otorgó hace 3 años». Mi estómago se contrajo. Había olvidado completamente ese detalle. Después de que Roberto murió, Elías me había convencido de otorgarle poder para ayudarme con algunos trámites bancarios complicados. «Solo para emergencias, mamá, para que no tengas que preocuparte por papeleo». «Podemos revocar ese poder inmediatamente», continuó Elisa. «Pero necesitamos ser estratégicos. Si hacemos movimientos demasiado obvios, van a acelerar sus planes». «¿Qué? ¿Sugiere?» «Que juguemos su propio juego. Si planean llevársela de viaje para consumar hechos, usemos ese tiempo para proteger completamente sus activos». Sus ojos brillaron con algo que reconocí como justicia. «Cuando regresen de ese viaje, van a encontrar que la mesa se volteó completamente». Durante las siguientes 2 semanas, mientras Elías y Mara finalizaban los detalles del viaje a Ecuador, yo trabajaba en silencio con Elisa y un equipo de profesionales que ella había reunido.
un contador, un evaluador de propiedades, incluso un detective privado para documentar cualquier comportamiento sospechoso. «Mamá, estás muy callada últimamente», me dijo Elías una tarde cuando vino a visitarme. «¿Estás bien?» «Estoy perfecta, hijo», le respondí con una sonrisa que había practicado frente al espejo. «Solo estoy emocionada por el viaje. Hace tanto que no salgo de la ciudad. Te va a encantar Quito», añadió Mara, abrazándome con esa falsa calidez que ahora podía ver claramente. «Es tan pintoresco». Si hubiera sabido el significado real de esa palabra en sus labios, tal vez habría estado mejor preparada para lo que pasaría en esa esquina lluviosa. Pero incluso en mis peores pesadillas, nunca imaginé que serían capaces de abandonarme literalmente en un país extranjero. 3 días antes del viaje, Elisa y yo completamos la fase más importante de nuestro plan. Revisamos cada documento, cada cuenta, cada asset que podría ser vulnerable. «Su pensión de jubilación está protegida por ley federal», explicó Elisa, marcando elementos en una lista. «Su cuenta de ahorros principal la vamos a transferir a un banco diferente bajo su único nombre. La casa... esa es más complicada. ¿Por qué? Porque es su activo más valioso y también el más visible. Si la vendemos o transferimos mientras están fuera, van a saberlo inmediatamente cuando regresen. Pero si no hago nada, van a forzarme a venderla cuando me internen. No necesariamente». Elisa sonrió de una manera que me recordó por qué era considerada una de las mejores abogadas de familia de la ciudad. «¿Qué le parece si la casa se vuelve, digamos, legalmente inaccesible para ellos?» Me explicó el plan. Era complejo, pero brillante. Involucraba crear un fideicomiso irrevocable con mi nieta Lucia como beneficiaria principal. La casa seguiría siendo mía durante mi vida, pero al momento de mi muerte, pasaría directamente a ella, sin posibilidad de que Elías o Mara pudieran tocarla. «¿Pero Lucia no es menor de edad?» «Sí, pero podemos nombrar un administrador de confianza. Alguien que proteja sus intereses hasta que cumpla 21 años. ¿Alguien como usted?» «Alguien exactamente como yo». La belleza del plan era su elegancia legal. No estaba desheredando a Elías completamente, pero estaba asegurando que sus motivaciones económicas fueran irrelevantes. La casa, que representaba probablemente el 60% de mi patrimonio, estaría fuera de su alcance para siempre. «Hay un detalle más», añadió Elisa. «Para que esto sea completamente legítimo, necesitamos que Lucia esté de acuerdo. Es menor, pero a los 16 ya puede expresar su voluntad en asuntos como este». Esa conversación con mi nieta fue una de las más difíciles de mi vida. La cité en una cafetería cerca de su escuela, un lugar neutral donde podríamos hablar sin interrupciones. «Abuela», me dijo cuando le expliqué la situación. Yo sabía que algo estaba pasando. Papá y mamá han estado muy raros últimamente, hablando en secreto, haciendo llamadas cuando creen que no los escucho. «¿Qué has escuchado?» «Cosas sobre asilos, sobre vender tu casa, sobre lo mucho que cuesta mantenerte». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Abuela, yo nunca pensé que papá fuera capaz de...». «La gente hace cosas terribles cuando el dinero está involucrado, mija. Incluso la gente que amas. Pero tú me criaste tanto como él. Cuando papá trabajaba hasta tarde, tú eras quien me ayudaba con la tarea, quien me llevaba al doctor, quien me enseñó a cocinar». Se limpió los ojos con el dorso de la mano. «Si quieres dejarme la casa, la acepto, pero no porque me importe el dinero, sino porque significa que vas a estar protegida». Firmamos los documentos del fideicomiso 2 días antes del viaje. Elisa había trabajado día y noche para tener todo listo, y cuando puse mi firma en esa última página,
Sentí como si estuviera firmando mi declaración de independencia. Una cosa más, me dijo Elisa mientras guardaba los papeles en su caja fuerte. Si algo sale mal durante el viaje, si sienten que han perdido el control, podrían intentar cosas desesperadas. Manténgase en contacto conmigo todos los días. Y si no puede llamar, mándeme un mensaje de texto. Incluso una sola palabra para que sepa que está bien. ¿Cree que serían capaces de lastimarme físicamente? Creo que la gente desesperada es capaz de cualquier cosa. Y cuando regresen y descubran lo que hemos hecho, van a estar muy, muy desesperados. La última noche antes del viaje, me senté en mi sala rodeada de 40 años de recuerdos. Fotos de Elías cuando era niño, de Roberto en nuestro viaje de bodas, de cumpleaños y navidades y graduaciones. Una vida entera construida sobre amor y sacrificio y esperanza. Mañana esa vida cambiaría para siempre. Y aunque no sabía exactamente qué me esperaba en Ecuador, sabía una cosa con certeza absoluta. Esta vez, yo sería quien tuviera la última palabra. El vuelo a Quito fue una tortura de 3 horas, donde cada sonrisa de Mara se sentía como una puñalada. Cada gesto aparentemente cariñoso de Elías como una traición más profunda. Estaban actuando el papel de la familia perfecta, con una precisión que me daba náuseas. Elías me ayudaba con el equipaje de mano que podía cargar perfectamente sola. Mara me ofrecía agua cada 10 minutos como si fuera una inválida. Y ambos me hablaban con esa voz dulce y condescendiente que reservan para los niños pequeños y los enfermos terminales. ¿Estás cómoda, mamá?, preguntaba Elías, ajustando mi cinturón de seguridad por tercera vez. ¿No tienes frío? ¿Calor? ¿Necesitas algo?, añadía Mara, tocando mi frente como si fuera a desarrollar fiebre súbitamente. Lucia, sentada al otro lado del pasillo, me miraba con una mezcla de tristeza y complicidad. Mis ojos se encontraron con los suyos varias veces durante el vuelo, y en cada intercambio silencioso, yo le transmitía la misma mensaje. Estate lista, todo va a cambiar muy pronto. El hotel en Quito era lujoso, el tipo de lugar donde Elías y Mara querían ser vistos. Una suite familiar en el 10º piso con vista a las montañas, habitaciones conectadas, servicio a la habitación las 24 horas. Solo lo mejor para mamá, había dicho Elías cuando reservó. Pero ahora entendía que era más bien solo lo mejor para que mamá se sienta especial antes de que le quitemos todo. La primera noche cenamos en el restaurante del hotel. Comida exquisita, vino caro, conversación aparentemente normal sobre turismo y planes para los siguientes días. Pero yo podía sentir la tensión debajo de la superficie, como un resorte comprimido, esperando saltar. Mañana podríamos visitar el centro histórico, sugirió Mara, cortando su salmón con movimientos precisos. Es muy pintoresco, muy auténtico. Esa palabra otra vez. Pintoresco, auténtico. Palabras que sonaban inocentes, pero que en sus labios adquirían un matiz siniestro. ¿Y después?, pregunté manteniendo mi voz calmada. Bueno. Elías intercambió una mirada rápida con Mara. Pensamos que tal vez tú y Lucia podrían quedarse en el hotel por la tarde, descansar un poco. Mara y yo tenemos algunos asuntos que atender. ¿Qué tipo de asuntos? Nada importante, solo algunas llamadas de trabajo que no pueden esperar. Mentiras. Todo eran mentiras envueltas en papel de regalo familiar. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, me quedé despierta escuchando. Las paredes del hotel eran más delgadas de lo que parecían, y después de medianoche, pude oír fragmentos de conversación desde la habitación de al lado. Mañana por la tarde. Tiene que parecer natural. Cuando regresemos, ya estará todo arreglado. No puede sospechar nada.
cada palabra confirmaba mis peores temores. Pero también confirmaba que mi plan había sido correcto. Mientras ellos conspiraban para destruir mi vida, yo ya había movido mis piezas para protegerla. La mañana siguiente despertamos temprano. Elías había planeado un recorrido completo por la ciudad. La Basílica del Voto Nacional, la Plaza de la Independencia, el Palacio de Carondelet. Turismo intensivo para mantenerme ocupada y distraída. Durante el desayuno, Mara estaba particularmente solícita. Me sirvió café sin que se lo pidiera. Me ofreció fruta fresca cortada en pedacitos pequeños. Incluso me preguntó si necesitaba que llamara a un doctor, porque me veía un poco pálida. «Estoy perfectamente bien», le dije sosteniendo su mirada directamente. Nunca me he sentido más lúcida en mi vida. Algo en mi tono debe haberla inquietado porque frunció el ceño ligeramente antes de recuperar su sonrisa automática. «Por supuesto, suegra. Solo me preocupo por usted». Mentirosa. El recorrido por el centro histórico fue hermoso y terrible al mismo tiempo. Quito es una ciudad impresionante, llena de historia y arquitectura colonial, que en otras circunstancias habría disfrutado inmensamente. Pero cada iglesia que visitábamos, cada plaza por la que caminábamos, se sentía como parte de un decorado elaborado para mi propia ejecución. Lucia se mantuvo cerca de mí durante toda la mañana. Mi nieta, inteligente, había captado la tensión en el aire, y aunque no conocía todos los detalles del plan, sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. «Abuela», me susurró mientras fingíamos admirar una pintura colonial en la iglesia de la compañía. «Tengo miedo». «Yo también, mija. Pero a veces el miedo es lo único que nos mantiene alerta». «¿Qué va a pasar?» «No lo sé exactamente. Pero, pase lo que pase, quiero que recuerdes algo muy importante. Tú eres mi familia real. Tú eres la única en quien confío completamente». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero asintió con determinación. En ese momento vi tanto de Roberto en ella, tanta de la fortaleza silenciosa que había enamorado de su abuelo tantos años atrás. Después del almuerzo, las cosas comenzaron a cambiar sutilmente. Elías empezó a caminar más rápido, como si tuviera prisa por llegar hasta algún lugar específico. Mara revisaba su teléfono constantemente, como si estuviera esperando algún mensaje importante, y ambos comenzaron a hablar en voz más baja, alejándose de Lucia y de mí cuando creían que no estábamos prestando atención. La multitud en las calles del centro se había vuelto más densa con el paso de las horas. Turistas mezclándose con locales, vendedores ambulantes ofreciendo artesanías y comida, músicos callejeros llenando el aire con melodías andinas. Era fácil perderse entre tanta gente. Fácil desaparecer si alguien realmente quería hacerte desaparecer. Y entonces llegamos a esa esquina maldita donde todo cambiaría para siempre. Era una intersección aparentemente normal entre dos calles principales, con un pequeño banco de concreto bajo un toldo desgastado. Nada especial, nada memorable. El tipo de lugar que uno olvida inmediatamente después de pasar por ahí. Pero para mí se convertiría en el lugar donde mi hijo me miró a los ojos y me dijo que era una carga. El lugar donde descubrí que el amor de madre puede doler más que cualquier traición. El lugar donde decidí que nunca más permitiría que nadie me hiciera sentir pequeña e inútil. Porque cuando me dijeron que me quedara ahí mientras ellos terminaban las compras, cuando me prometieron que regresarían en 1 hora, cuando me abandonaron como a un equipaje estorboso en esa esquina fría y húmeda, algo dentro de mí se rompió para siempre. Pero algo más fuerte también nació, y ese algo iba a destruir todo lo que ellos habían planeado para mí. Las primeras 3 horas de abandono las pasé en estado de shock, convenciéndome de que regresarían, que había sido un malentendido terrible, una confusión en medio de la multitud,
que mi propio hijo no podía ser capaz de algo tan cruel. Me quedé sentada en ese banco de concreto como una estatua de sal, esperando ver sus caras familiares emergiendo entre la multitud. Pero cuando el sol comenzó a ponerse y la lluvia empezó a caer, la realidad se instaló en mi pecho como un puño de hielo. No iban a volver, al menos no hoy. Tal vez no nunca. Saqué mi teléfono con dedos temblorosos y marqué el número de Elías, directo al buzón de voz. Intenté con Mara. Lo mismo. Era como si hubieran desaparecido de la faz de la tierra, llevándose consigo cualquier vestigio de la familia que pensé que tenía. Fue entonces cuando recordé las palabras de Elisa. Si algo sale mal durante el viaje, manténgase en contacto conmigo todos los días. Con manos que apenas podían sostener el teléfono debido al frío y la humedad, escribí un mensaje de texto. Plan acelerado. Me abandonaron. Proceda inmediatamente. La respuesta llegó en menos de 5 minutos. Entendido. Todo en marcha. Manténgase segura. Y así, sentada en esa esquina desolada de Quito, bajo la lluvia que empapaba mi ropa y enfriaba mis huesos, comencé a activar el plan que cambiaría todo. Mientras Elías y Mara probablemente estaban celebrando en algún restaurante elegante, creyendo que habían resuelto su problema, Elisa Muñoz trabajaba a través de la noche en la Ciudad de México, ejecutando la fase final de nuestra estrategia. Primera llamada. Al banco donde tenía mis ahorros principales. Sí, soy Sonia Álvarez. Necesito hacer una transferencia urgente. Moví 120,000 pesos a una cuenta que había abierto la semana anterior en una institución completamente diferente. Una cuenta que solo yo conocía. Segunda llamada. A la inmobiliaria que Elisa había contactado discretamente. La señora está lista para proceder con la venta. Mi casa de la colonia Roma Norte, evaluada en 3 millones de pesos, tenía un comprador que había estado esperando pacientemente durante 2 semanas. Tercera llamada. Al banco donde Elías tenía acceso a mi cuenta corriente principal. Sí, quiero revocar inmediatamente cualquier poder notarial otorgado a Elías Álvarez Muñoz. Los trámites se completarían por la mañana. Cada transacción, cada documento, cada movimiento legal había sido preparado meticulosamente durante las semanas anteriores. Solo faltaba mi autorización verbal desde Ecuador para activar todo el mecanismo. Mientras la lluvia caía sobre mi cabeza y los transeúntes me miraban con esa mezcla de pena e incomodidad que la gente reserva para los desamparados, yo no era una víctima indefensa. Era una mujer de 68 años ejecutando la venganza más sofisticada de su vida. «Señora, ¿está bien?», me preguntó una mujer joven que se había detenido bajo su paraguas. «¿Necesita ayuda?». «Estoy bien», le respondí con una sonrisa que probablemente parecía demente en medio de mi estado empapado. «Solo estoy esperando a que termine mi vida anterior para comenzar la nueva». La chica me miró como si estuviera loca y siguió caminando rápidamente. No la culpo. Probablemente tenía razón. A las 2 de la mañana, cuando la calle se había vaciado casi completamente y yo era la única figura solitaria bajo la luz amarillenta de una farola, mi teléfono vibró con un mensaje de Elisa. Fase 1 completa. Casa vendida. Fondos transferidos. Poderes revocados. Su hijo ya no tiene acceso a nada. Sentí una satisfacción tan profunda que casi compensaba el frío que había penetrado hasta mis huesos. En unas cuantas horas, mientras ellos dormían plácidamente en su hotel de lujo, su plan perfecto se había desmoronado completamente, pero no había terminado. El mensaje siguiente de Elisa contenía instrucciones. Comprador quiere posesión inmediata. Lucia ya fue informada y está de acuerdo. Mañana se mudará con su nueva tutora temporal, mi hermana Carmen, que es trabajadora social certificada.
Esto protege sus intereses hasta que usted regrese. Mi nieta, mi dulce Lucia. El único miembro de mi familia que había mostrado lealtad genuina estaba siendo protegida mientras su padre probablemente planeaba usarla como moneda de cambio emocional cuando regresaran. Y la residencia geriátrica de Cuernavaca. Escribí. Cancelada, depósito perdido. Director muy confundido cuando recibió la llamada diciéndole que la familia había cambiado de opinión. Cada detalle había sido anticipado. Cada movimiento de ellos contrarrestado antes de que siquiera lo hicieran. Era como jugar ajedrez contra oponentes que no sabían que la partida ya había comenzado. A las 4 de la mañana, cuando finalmente encontré el valor para levantarme de ese banco y buscar refugio en el vestíbulo de un hotel cercano, recibí el mensaje final de Elisa. Departamento en Roma Norte listo. 2 recámaras, completamente amueblado, contrato de renta a su nombre por 2 años. Lucia puede visitarla cuando quiera. Usted es oficialmente independiente. Me senté en un sillón de cuero en el lobby del Hotel Sebastián, rodeada de turistas madrugadores que probablemente pensaron que era una anciana excéntrica que había tenido una noche muy difícil. Si hubieran sabido que acababa de ejecutar la reconfiguración financiera más satisfactoria de mi vida, tal vez me habrían mirado con más respeto. Mientras esperaba a que amaneciera para poder regresar al hotel, donde Elías y Mara despertarían sin saber que su mundo había cambiado. Para siempre pensé en Roberto, mi querido esposo, que siempre me había dicho que era más fuerte de lo que creía, más inteligente de lo que mostraba, más valiosa de lo que permitía que otros reconocieran. Amor, le susurré a su memoria. Finalmente aprendí la lección. Porque esta noche no había sido solo sobre proteger mi dinero o mi casa. Había sido sobre reclamar mi dignidad, sobre demostrarme a mí misma que una mujer de 68 años, que había pasado décadas cuidando a otros, podía cuidarse perfectamente a sí misma cuando era necesario. Cuando Elías y Mara regresaran a México, no encontrarían a una madre, débil y manipulable esperando ser internada en su conveniente asilo. Encontrarían a una mujer que había tomado control total de su propia vida. Y la expresión en sus caras cuando se dieran cuenta de lo que había pasado valdría cada momento de frío, cada gota de lluvia, cada segundo de abandono en esa esquina maldita de Quito. La venganza, descubrí esa noche, es un plato que sabe mejor cuando se sirve con una precisión legal absoluta. Regresé al hotel a las 6 de la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a asomar entre las montañas que rodean Quito. Mi ropa seguía húmeda, mi cabello era un desastre gris pegado a mi cabeza, y probablemente parecía exactamente lo que era. Una mujer que había pasado la noche en la calle, pero por dentro me sentía más poderosa de lo que me había sentido en décadas. El conserje del hotel me miró con una mezcla de preocupación y profesionalismo entrenado. «Señora Álvarez, ¿se encuentra bien? Su familia ha estado muy preocupada por usted». Qué mentirosos tan convincentes eran. Seguramente habían esperado hasta muy tarde para reportar mi desaparición, construyendo cuidadosamente la narrativa de la anciana confundida que se había perdido en una ciudad extranjera. «Estoy perfectamente bien», le respondí con una sonrisa que practiqué durante el trayecto de regreso. Solo salí a caminar muy temprano y me sorprendió la lluvia. Subí al 10º piso con pasos deliberadamente lentos, saboreando cada segundo, antes del enfrentamiento que sabía que me esperaba. Cuando abrí la puerta de mi habitación, encontré a Elías sentado en el borde de la cama, con el teléfono en la mano y expresión de pánico genuino en el rostro. «¡Mamá!», gritó, levantándose de un salto. «¿Dónde estuviste? Estábamos a punto de llamar a la policía». Mara apareció desde la habitación contigua, todavía en bata de baño, con los ojos hinchados
de lo que supuestamente había sido una noche sin dormir de preocupación. ¡Qué actores tan talentosos! Estaba caminando, dije simplemente, colgando mi chaqueta empapada en el closet como si nada hubiera pasado. ¿Caminando? ¿Toda la noche? ¿En la lluvia? La voz de Elías se quebró con una histeria que casi parecía real. Mamá, estás empapada. Podrías haber muerto de hipotermia. ¿Qué estabas pensando? Estaba pensando en muchas cosas. Me senté en la silla junto a la ventana, mirándolos directamente. En la familia, en el futuro, en las decisiones que a veces tenemos que tomar. Mara se acercó con toallas, jugando perfectamente su papel de nuera preocupada. Suegra, nos tenía aterrorizados. Cuando regresamos ayer por la tarde y no estaba en la esquina donde la dejamos. ¿Dónde me dejaron?, repetí, dejando que el silencio colgara en el aire como una guillotina. Elías intercambió una mirada rápida con Mara. Se dieron cuenta de que habían cometido un error, revelando que sabían exactamente dónde me habían abandonado. «¿Dónde nos separamos?», corrigió Elías rápidamente. «En la confusión de la multitud». «Ah, sí, la confusión». Sonreí de una manera que hizo que ambos se vieran incómodos. Es curioso cómo las confusiones pueden aclarar tantas cosas. Mi teléfono vibró con un mensaje. Lo revisé sin disimular y no pude evitar que mi sonrisa se ensanchara al leer las palabras de Elisa. Escrituras firmadas. Nueva propietaria toma posesión en 2 horas. Su hijo acaba de intentar acceder a su cuenta bancaria. Acceso denegado. ¿Buenas noticias?, preguntó Mara, tratando de sonar casual pero sin poder ocultar la curiosidad en su voz. «Las mejores noticias», respondí guardando el teléfono. ¿Saben? Creo que este viaje ha sido exactamente lo que necesitaba. ¿Qué quieres decir? Elías se veía genuinamente confundido ahora. Quiero decir que finalmente veo las cosas con claridad total. Mi futuro, sus intenciones, lo que realmente importa en la vida. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando las montañas que se alzaban majestuosas alrededor de la ciudad. Es liberador, realmente. El teléfono de Elías comenzó a sonar. Miró la pantalla y frunció el ceño. Es del banco en México. ¿Por qué me estarían llamando tan temprano? ¿Por qué no contestas?, sugerí dulcemente. Podría ser importante. Elías respondió la llamada, alejándose hacia el balcón. A través del vidrio pude ver cómo su expresión cambiaba de confusión a alarma, luego a pánico total. Sus gestos se volvieron más agitados, su voz más alta, aunque no podía escuchar las palabras específicas. Mara me miraba con creciente sospecha. Suegra, ¿pasó algo mientras estuvo fuera? Muchas cosas pasaron, querida. Muchas cosas. Elías regresó del balcón con el rostro completamente pálido. Mamá, acabo de hablar con el banco. Dicen que revocaste mi acceso a tu cuenta. Que transferiste todo tu dinero. ¿Es eso un problema?, pregunté fingiendo inocencia. Por supuesto que es un problema. ¿Cómo vas a manejar tus finanzas? ¿Quién va a ayudarte con los pagos, con los trámites? Yo misma, como he estado haciendo durante los últimos 8 años desde que murió tu padre. Mara se acercó y por primera vez pude ver que la máscara de dulzura se estaba resquebrajando. Doña Sonia, no entiendo. ¿Por qué haría algo así sin consultarnos? ¿Consultarlos? Me reí, y el sonido salió más amargo de lo que pretendía. ¿Cómo ustedes me consultaron antes de planear internarme en Cuernavaca? El silencio que siguió fue ensordecedor. Elías y Mara se miraron entre sí con la expresión de criminales que acaban de ser descubiertos con las manos en la masa. «No sé de qué hablas», murmuró Elías, pero su voz había perdido toda convicción. «Claro que sabes»,
Saqué mi teléfono y busqué el archivo de audio que había enviado a mi correo antes del viaje. ¿Quieren escuchar una grabación interesante de marzo pasado? La sangre se drenó completamente de los rostros de ambos cuando escucharon sus propias voces, planificando mi futuro sin mi consentimiento. Las palabras de Mara sobre manipulación emocional, sobre asilos, sobre hechos consumados resonaron en la habitación del hotel como sentencias de muerte. «Mamá, ¿puedo explicar?», comenzó Elías. «No hay nada que explicar». Lo interrumpí apagando la grabación. «Todo está perfectamente claro». Mara había comenzado a llorar, pero ahora reconocía esas lágrimas por lo que realmente eran. No arrepentimiento, sino pánico por haber perdido el control. «Suegra, por favor, tiene que entender. Solo queríamos lo mejor para usted». ¿Lo mejor para mí? ¿O lo mejor para ustedes? El teléfono de Elías sonó nuevamente. Esta vez era un número que no reconocía, pero cuando contestó, pude escuchar fragmentos de una conversación sobre procedimientos de venta y nueva propietaria. Cuando colgó, me miró con una expresión que nunca había visto antes en su rostro. Una mezcla de shock, terror y algo que podría haber sido respeto. «Vendiste la casa», dijo en voz tan baja que apenas era audible. «Vendí mi casa», corregí. «La casa que compré con mi dinero, que mantuve con mi pensión, donde viví mi vida, mi casa. Pero ¿dónde vas a vivir?» «En mi nuevo departamento en Roma Norte. 2 recámaras, completamente amueblado, con vista al parque. Muy adecuado para una mujer de mi edad». Por primera vez en años, Elías me miró como si realmente me viera. Como si finalmente entendiera que su madre no era la anciana confundida que habían imaginado, sino una mujer con más recursos de los que habían calculado. «¿Y Lucia?», preguntó Mara con voz temblorosa. «Lucia está perfectamente protegida, y cuando tenga 21 años, va a heredar algo mucho más valioso que dinero». «¿Qué?». «Va a heredar la lección de que nadie tiene derecho a quitarle a otra persona su dignidad». El resto del día en Quito transcurrió en un silencio tenso y surrealista. Elías y Mara se movían por el hotel como zombies, haciendo llamadas desesperadas a abogados, bancos, cualquiera que pudiera ayudarlos a deshacer lo que yo había construido tan cuidadosamente. Cada conversación terminaba con la misma conclusión. Todo había sido ejecutado perfectamente dentro de la ley, y no había nada que pudieran hacer. «El fideicomiso es irrevocable», escuché que Elías le explicaba a alguien por teléfono. «¿Cómo que no se puede cambiar? Es mi madre. Debe haber algo». Pero no había nada. Ese era el punto. Mara había pasado de las lágrimas de pánico a una frialdad calculadora que revelaba su verdadera naturaleza. «Esto no se va a quedar así», me dijo cuando nos cruzamos en el pasillo del hotel. «Vamos a pelear esto hasta el final». «Por supuesto que lo van a hacer», le respondí calmadamente. «Es exactamente lo que esperaba». «¿Perdón?» «Querida Mara, llevo observándote durante 10 años. Sé exactamente quién eres y cómo reaccionas cuando las cosas no salen como las planeas». Sonreí de una manera que sé que la inquietó. «Tu predecibilidad era parte de mi estrategia. Esa noche, durante lo que se suponía sería nuestra última cena familiar en Ecuador, la tensión en la mesa era tan espesa que se podía cortar con cuchillo». Elías apenas tocó su comida, revisando constantemente su teléfono como si esperara un milagro legal que revirtiera todo. Mara fingía comer, pero sus ojos lanzaban dagas de resentimiento cada vez que me miraba. «¿Qué planes tienes cuando regresemos?», preguntó Elías finalmente, su voz cargada de una derrota que no sabía cómo procesar. «Muchos planes», respondí, cortando mi salmón con precisión quirúrgica. «Voy a tomar clases de pintura. Siempre quise aprender acuarela, pero nunca tuve tiempo entre cuidar a tu padre
trabajar y después cuidarte a ti. Mamá, también voy a viajar. Tengo una lista de lugares que Roberto y yo siempre quisimos visitar, pero no pudimos por responsabilidades familiares. España, Italia, tal vez incluso Japón. ¿Con qué dinero?, preguntó Mara con una agresividad que ya no se molestaba en disimular. Con mi dinero, querida. El dinero que gané trabajando 42 años, que ahorré mientras ustedes gastaban en restaurantes caros y vacaciones. El dinero que pensaban administrar por mí cuando me internaran. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los otros comensales del restaurante parecían haber notado la tensión en nuestra mesa. ¿Y Lucia?, preguntó Elías con voz quebrada. Lucía va a estar muy bien. Va a vivir temporalmente con Carmen Muñoz, una trabajadora social certificada y hermana de mi abogada. Va a terminar la preparatoria, va a ir a la universidad que elija y va a aprender que las mujeres de nuestra familia son más fuertes de lo que aparentamos. No puedes quitármela a mi hija, dijo Mara, sus ojos llenándose de lágrimas que esta vez parecían genuinas. No la estoy quitando, la estoy protegiendo. De ustedes. Elías se levantó abruptamente de la mesa, tirando su servilleta. Esto es una locura. Eres mi madre. Se supone que debemos cuidarnos mutuamente. Tienes razón, dije manteniéndome completamente calmada. Se supone que debemos cuidarnos mutuamente. ¿Dónde estaba ese cuidado mutuo cuando planeaban internarme? ¿Contra mi voluntad? ¿Dónde estaba cuando me abandonaron ayer en una esquina de ciudad extranjera? Eso fue... comenzó Elías, pero no pudo terminar la frase porque no había justificación posible. Eso fue exactamente lo que era. Un intento cruel de quebrar mi resistencia emocional antes de tomar control total de mi vida. Me levanté de la mesa, dejando dinero suficiente para pagar mi parte de la cena. Pero se olvidaron de algo muy importante. ¿Qué?, preguntó Mara. Se olvidaron de que fui maestra durante 4 décadas. Y si hay algo que los maestros sabemos hacer muy bien, es reconocer a los bullies y encontrar formas de detenerlos. Esa noche, sola en mi habitación del hotel, llamé a Lucia. Había estado esperando este momento durante días, necesitando escuchar su voz. Asegurarme de que estaba bien en medio del caos que había desatado. «Abuela». Su voz sonaba pequeña y confundida. «¿Qué está pasando?» Papá llamó llorando, diciendo que vendiste la casa. Mamá estaba gritando sobre abogados y demandas. ¿Estás asustada, mija? Un poco. Pero también... ¿puedo decirte algo terrible? Puedes decirme cualquier cosa. También me siento aliviada. Últimamente la casa se sentía muy tensa. Papá y mamá discutían sobre ti todo el tiempo, sobre dinero, sobre asilos. Y yo me sentía como si estuviera traicionándote solo por vivir ahí. Mi corazón se rompió un poco al escuchar eso. Mi nieta, a los 16 años, había estado cargando la culpa emocional de la crueldad de sus padres. Escúchame bien, Lucia. Nada de esto es tu culpa. Nada de esto es tu responsabilidad. Tú no tienes que elegir bandos en esta guerra que tus padres empezaron. ¿Pero estás bien? ¿Estás segura? Estoy mejor de lo que he estado en años. Por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo control sobre mi propia vida. Carmen es muy amable, me dijo, refiriéndose a su tutora temporal. Dice que puedo visitarte cuando quiera en tu nuevo departamento. Vas a tener tu propia llave. Y vamos a cocinar juntas. Y voy a enseñarte todo lo que tu bisabuela me enseñó a mí. Cuando colgué el teléfono, me senté junto a la ventana, mirando las luces de Quito extenderse por el valle. Mañana regresaríamos a México, pero no como la misma familia que había llegado. Mañana comenzaría mi nueva vida, una vida que había diseñado completamente según mis propios términos.
En la habitación de al lado podía escuchar a Elías y Mara teniendo una discusión acalorada. Sus voces se filtraban a través de las paredes, llenas de recriminaciones mutuas, planes desesperados, fantasías sobre cómo podrían recuperar lo que habían perdido. Pero ya era demasiado tarde para ellos. El juego había terminado y por primera vez en mi vida yo había ganado. El vuelo de regreso a México fue un viaje al infierno de 3 horas. Elías y Mara se habían transformado en versiones grotescas de sí mismos, alternando entre súplicas patéticas y amenazas apenas disimuladas. El hombre que había sido mi hijo durante 42 años se había convertido en un extraño desesperado, dispuesto a decir cualquier cosa para recuperar el control que nunca debió haber tenido. «Mamá, por favor», me susurró Elías cuando Mara fue al baño del avión. «Podemos arreglar esto. Podemos sentarnos como familia y encontrar una solución que funcione para todos». «¿Como la solución que encontraron para mí en Cuernavaca?», respondí sin levantar la vista de mi revista. Eso era diferente. Estábamos preocupados por tu seguridad. No, Elías. Estaban preocupados por mi dinero. Cuando aterrizamos en la Ciudad de México, Elisa Muñoz me esperaba en la sala de llegadas con una sonrisa que era pura satisfacción profesional. A su lado estaba Carmen, una mujer de 50 años con ojos bondadosos, que inmediatamente me recordó a las mejores maestras con las que había trabajado. «Doña Sonia», dijo Elisa, abrazándome cálidamente. «¿Cómo se siente?» «Como una mujer, libre», respondí, y era la verdad más pura que había pronunciado en años. Elías y Mara se acercaron, claramente sorprendidos de ver el comité de bienvenida que me esperaba. «¿Quiénes son estas personas?», preguntó Mara con esa voz aguda que adoptaba cuando se sentía amenazada. «Mi abogada y la tutora temporal de Lucia», respondí con naturalidad. ¿No se los mencioné? La expresión de pánico en sus rostros fue tan satisfactoria que casi me sentí culpable. «Casi, señor Álvarez», dijo Elisa dirigiéndose a Elías, con profesionalidad glacial. «Tengo algunos documentos que necesita firmar relacionados con la transferencia de custodia temporal de su hija». «¿Qué transferencia? Nadie va a quitarme a mi hija». «Nadie se la está quitando», intervino Carmen con voz calmada pero firme. «Lucia expresó su deseo de vivir temporalmente conmigo mientras la situación familiar se estabiliza. A los 16 años, su opinión tiene peso legal considerable». «Esto es un secuestro», gritó Mara, atrayendo las miradas de otros pasajeros. «Van a escuchar de nuestros abogados». «Esperamos que sí», respondió Elisa con una sonrisa que podría haber cortado vidrio. «Será interesante explicarle a un juez por qué abandonaron a una mujer de 68 años en un país extranjero». El viaje en taxi hacia mi nuevo departamento fue silencioso y extrañamente pacífico. Carmen se había llevado a Elías y Mara en su coche para recoger a Lucia y completar los trámites legales, mientras Elisa me acompañaba para mostrarme mi nueva vida. «¿Cómo se siente realmente?», me preguntó Elisa mientras el taxi navegaba por las calles familiares de Roma Norte. «Aterrorizada», admití. «Pero también es extraño decir que me siento orgullosa». «No es extraño para nada. Lo que hizo requiere una fortaleza extraordinaria». «¿Y si me arrepiento? ¿Y si en unos meses extraño la seguridad de tener a Elías manejando mis cosas? Entonces tomará sus propias decisiones sobre cómo proceder. Pero serán sus decisiones, no las de él». Mi nuevo departamento era perfecto. Segundo piso de un edificio Art Deco restaurado, con ventanas grandes que llenaban los espacios de luz natural. La sala era acogedora sin ser abrumadora. La cocina tenía todo lo que necesitaba para preparar mis comidas favoritas,
y la recámara principal tenía una vista hermosa del Parque España. La segunda recámara está lista para cuando Lucia quiera quedarse, explicó Elisa, abriendo la puerta de un espacio decorado en tonos suaves con un escritorio perfecto para estudiar. Mientras exploraba mi nuevo hogar, mi teléfono comenzó a sonar constantemente. Elías, tratando desesperadamente de contactarme. Dejé que fuera al buzón de voz. No estaba lista para esa conversación todavía. Lucia llegó 2 horas después, cargando una mochila grande y con los ojos rojos de haber llorado. «Abuela», me dijo lanzándose a mis brazos. «Papá dice que estás loca, que has perdido la mente. ¿Tú qué crees? Creo que finalmente recuperaste la mente». Se apartó para mirarme directamente. «Abuela, ¿de verdad vamos a estar bien?» «Vamos a estar mejor que bien, mija. Vamos a estar libres». Esa noche, mientras Lucia hacía su tarea en su nueva habitación y yo preparaba té en mi nueva cocina, Elías finalmente apareció en mi puerta. Se veía terrible, desaliñado, ojeroso, como si hubiera envejecido 10 años en los últimos días. «Mamá, necesitamos hablar». «Estoy de acuerdo, pero va a ser en mis términos. ¿Puedo pasar?» «No». La palabra salió con más firmeza de la que esperaba. Elías parpadeó como si lo hubiera abofeteado. «Soy tu hijo. Eres el hombre que me abandonó en una esquina de Quito después de llamarme una carga». Mi voz permaneció calmada, pero las palabras cortaron el aire como cuchillas. «Eres el hombre que planeó internarme contra mi voluntad para tomar control de mi dinero. Eres muchas cosas, Elías, pero la palabra hijo ya no significa lo que solía significar. No puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. ¿Y qué hay de Lucia? ¿Vas a alejarla de sus padres?» Lucia tomó su propia decisión. A diferencia de ustedes, yo respeto su capacidad de elegir. Elías se quedó parado en el pasillo durante varios minutos, como si esperara que cambiara de opinión, que lo invitara a entrar, que volviera a ser la madre complaciente y manipulable que había sido durante décadas. Pero esa mujer había muerto, en una esquina fría de Quito. «Esto no va a terminar aquí», dijo finalmente. «Tienes razón», respondí. «Esto apenas está comenzando». Cuando cerré la puerta, sentí como si estuviera cerrando un capítulo entero de mi vida. Del otro lado de esa puerta estaba mi pasado. Años de abnegación, de poner las necesidades de otros antes que las mías, de aceptar migajas de respeto cuando merecía banquetes de dignidad. De este lado estaba mi futuro. Incierto, aterrador, pero completamente mío. Por primera vez en décadas, el silencio de mi hogar no se sentía como soledad, se sentía como libertad. 6 meses después, estoy sentada en mi pequeño balcón con vista al Parque España, tomando mi café matutino mientras veo a las personas comenzar sus días. Es sábado por la mañana y Lucia está en la cocina preparando hotcakes con la receta que le enseñé la semana pasada, la misma que mi madre me enseñó a mí cuando tenía su edad. Mi vida se ha convertido en algo que nunca imaginé posible a los 68 años. 3 veces por semana tomo clases de acuarela en un taller cerca de Coyoacán y descubrí que tengo un talento natural para capturar paisajes. Mis pinturas del centro de Quito, irónicamente, se han vuelto mis favoritas. Hay algo catártico en transformar el lugar de mi abandono en algo hermoso. Los martes y jueves voy a clases de francés en el Instituto Francés. El próximo año, Lucia y yo vamos a viajar a París juntas. Será su regalo de graduación y mi regalo a mí misma por haber tenido el valor de reclamar mi vida. Elías y Mara han intentado todo lo que estaba en su poder legal para revertir mis decisiones. 3 abogados diferentes, 2 apelaciones desesperadas, incluso una evaluación psicológica que solicitaron para demostrar que era mentalmente incompetente cuando tomé mis decisiones.
cada intento ha fallado espectacularmente. Cada documento, cada grabación, cada paso que di fue ejecutado con precisión legal perfecta. «¡Abuela!», me grita Lucia desde la cocina. «¿Quieres miel o maple en tus hotcakes?». Miel, mija, como siempre. Mi nieta está floreciendo de maneras que no habría sido posible en el ambiente tóxico que sus padres habían creado. Sus calificaciones han mejorado, tiene nuevos amigos y, más importante, se ve libre de la carga emocional que había estado cargando por años. Carmen ha sido una tutora excepcional, dándole la estabilidad y el apoyo que necesitaba sin las manipulaciones de sus padres. La semana pasada, Elías vino a buscarme nuevamente. Esta vez se veía diferente. Más delgado, más viejo, con esa mirada de derrota que reconozco en hombres que han perdido todo lo que creían que les pertenecía. «Mamá», me dijo a través del interfón del edificio. «Por favor, solo 5 minutos. Contra mi mejor juicio, bajé a hablar con él en la recepción. No lo invité a subir, pero tampoco lo dejé parado en la calle como había hecho en ocasiones anteriores. «¿Cómo está Lucia?», fue lo primero que me preguntó. «Está muy bien, mejor de lo que había estado en años. ¿Puedo verla?». «Eso no depende de mí, depende de ella. Me odia». «No te odia, Elías, te tiene miedo. Y esa es una distinción muy importante». Se sentó en uno de los sillones de la recepción, con los hombros caídos como si cargara el peso del mundo. «¿Cómo llegamos a esto, mamá?». «Llegamos aquí porque decidiste que mi vida valía menos que tu conveniencia económica. Yo nunca...». «Sí lo hiciste». Mi voz permaneció calmada, pero firme. «Y lo que es peor, convenciste a tu esposa de que era aceptable tratarme como un objeto que se podía mover y manipular según sus necesidades. ¿Hay alguna forma de arreglar esto?». La pregunta colgó en el aire entre nosotros. Por un momento vi al niño que había sido, al joven que había criado con tanto amor y esperanza, pero también vi al hombre que me había mirado a los ojos en Quito y me había llamado una carga. «No lo sé, Elías. Honestamente, no lo sé. ¿Qué tendría que pasar para que consideraras perdonarme? Primero tendrías que entender realmente lo que hiciste. No solo disculparte porque quieres que las cosas vuelvan a ser como antes, sino entender el daño real que causaste». «Estoy tratando de entender». «Entonces empieza por explicarme cómo el hijo que crié, para valorar la dignidad humana, decidió que era aceptable abandonar a su madre en un país extranjero». No pudo responder. Después de varios minutos de silencio incómodo, se levantó y se fue sin decir otra palabra. Esa misma noche, recibí una llamada inesperada. Era Carmen. «Sonia, hay algo que necesitas saber. Mara vino a verme hoy». «¿Qué quería?». «Está pidiendo el divorcio. Dice que Elías está obsesionado con recuperar su dinero y que la situación se ha vuelto insostenible». No puedo decir que me sorprendió. Mara siempre había sido una oportunista y un hombre sin recursos no le servía para sus ambiciones. «¿Y Lucia?». «Esa es la parte interesante. Mara dice que no va a pelear por la custodia. Aparentemente, criar a una adolescente no encaja con sus nuevos planes de vida». 2 semanas después, Lucia se mudó oficialmente conmigo. Sus pertenencias llenaron la segunda recámara con vida joven. Pósters de bandas que no conozco, libros de texto esparcidos por el escritorio, el olor suave de su perfume adolescente mezclándose con el aroma de mis plantas. «Abuela», me dijo, «la primera noche que vivimos oficialmente juntas, ¿crees que papá alguna vez va a entender lo que hizo?». «No lo sé, mija. Pero ya no es mi responsabilidad educarlo. Esa es su tarea ahora. ¿Y si nunca cambia? Entonces vamos a construir nuestra propia familia, tú y yo». Esta mañana, mientras termino mi café
y escucho a Lucía cantar en la cocina, mi teléfono vibra con un mensaje de texto. Es de Elías. Mamá, empiezo terapia la próxima semana. No para recuperar tu dinero, sino para entender cómo me convertí en alguien capaz de lastimarte así. No espero tu perdón, pero quería que supieras que finalmente estoy tratando de entender. Guardo el teléfono sin responder. Tal vez algún día habrá espacio para la reconciliación. Tal vez mi hijo encontrará la forma de volver a ser el hombre que crié. O tal vez no, pero ya no es mi problema que resolver. Me levanto del balcón y entro a desayunar con mi nieta, en mi departamento, en mi nueva vida que diseñé completamente según mis propios términos. El sol entra por las ventanas iluminando las acuarelas que pinté la semana pasada, y por primera vez en décadas, el futuro se ve brillante y lleno de posibilidades. ¿Lista para ir al mercado después del desayuno?, me pregunta Lucia, sirviendo los hot cakes en platos que elegí yo misma. Lista, le respondo. Y la palabra significa más de lo que ella puede imaginar. Por primera vez en décadas, estoy lista para cualquier cosa que la vida me traiga, porque finalmente soy libre.